¿Cómo están estudiantes de séptimo? Me alegra presentarles la clase pues, de esta manera porque así me ven y siento que hay una suerte de interacción porque después por el Classroom pueden formularme las preguntas que deseen. Básicamente quería comentarles que el tema que vamos a ver a continuación en este periodo se llama la literatura de ciencia ficción, representada en este caso en el cuento. ¿Vale? Es un tema que me parece muy interesante. Quiero hacerles una exposición sobre dicho tema para que tengan en cuenta los parámetros y ciertas bases y conceptos para hacer el trabajo que les voy a solicitar. La mecánica va a ser muy sencilla casi siempre. En la plataforma de español se van a encontrar el trabajo que deben hacer con algunas aclaraciones. Adjunto siempre va a haber un video del profesor y en este caso adjunto unas diapositivas. Las voy a usar ahorita en el video, pero se las voy a juntar aparte para que tengan toda esa información y pues con base en eso puedan hacer un muy buen trabajo, ¿correcto? No se les olvide que cuando me escriben el uso de comas es un tema que hemos visto en clase, así que voy a ser muy reiterativo con ello y eso le va a dejar muy puntos a su nota, así que hay que volverlo un hábito, ¿vale? Aparte sé que hay muchos chicos que las usan muy bien, algunos solo falta que se concentren y la vuelvan más hábito, ¿no? Entonces voy a compartir la pantalla para la exposición que les quiero hacer. Se me desconectan, por favor, nada que les distraiga y les voy a robar solo un espacio del día para esta clase, ¿correcto? Entonces vamos a ir a ver unas diapositivas. Están por aquí, pero acomodamos esto para que quedemos más visibles. Y listo, acá estamos. Temáticas para abordar el cuento de ciencia ficción. Ustedes van a hacer un cuento de ciencia ficción, un cuento futurístico. Tienen que pensar en una época, en el futuro, y tienen que pensar en todo su entorno y todos los que esto conlleva, ¿correcto? Los cuentos, cualquier expresión literaria, no se hace porque sí, por distracción. Siempre tiene un trasfondo bastante profundo y se van a dar cuenta que el de ciencia ficción es uno de los que más lo tiene. Aparte porque ese cuento ha trascendido al cine. Muchas películas de ciencia ficción que son ambientadas en el futuro, pues son inspiradas en textos narrativos o novelas, ya sea cuento o novela de ciencia ficción. Entonces se van a dar cuenta que pareciera que predicen aspectos del futuro, ¿correcto? Entonces vamos a empezar a ver las temáticas, las cuales ustedes deben aplicar y contemplar en el texto que me van a redactar, ¿correcto? Una de las temáticas es el lugar donde se desarrolla la historia, sumamente importante. Aquí les pegué dos imágenes para visualizar un futuro pues lleno de tecnología, de cambios en la estructura de las ciudades, las casas, los medios de transporte. Cuando hagan su texto, quiero que me describan brevemente el lugar donde se desarrolla la historia. Si lo vas a hacer en el espacio, ¿no? Fuera de la Tierra o aquí en la Tierra, pero dentro de ciertas características pues que lo hacen representar ese momento futurístico que hay, los edificios, las calles, el transporte, todo eso pues sería muy diferente a la época en que lo estaba manejando hoy. Entonces uno de los lugares donde se desarrolla tu historia tiene que tener características sumamente futurísticas, ¿vale? Entonces piénselo muy bien. Otro aspecto son los personajes que vas a usar. Obviamente pueden haber personas, ¿no? La humanidad se aferra a la vida, así que siempre va a estar, pero puedes tener personajes que son robots, que pues son máquinas. Aquí les coloqué el ejemplo de un robot, esto es un robot japonés, que son los que están a la vanguardia con ello. Son robots que pues hacen movimientos parecidos a los humanos, comportamientos parecidos a los nuestros, y pues de alguna manera los han creado para facilitar nuestros trabajos en casa y demás. Y aquí está el señor Wall-E. Wall-E es una película de ciencia ficción y tiene las características humanoides, porque Wally, entre comillas, aquí siente, aquí piensa. Entonces, quiero que sus personajes tengan esa connotación. No le estoy diciendo que tengan que hacer personajes con robots, no tiene que ser así, pero sí pueden pensarlo de esa manera, ¿vale? Entonces, los personajes sumamente importantes. Viajes en el tiempo. Resulta que los viajes en el tiempo han sido un tema de ciencia ficción, pero esto nace con la literatura y luego si lo llevamos al cine, y entonces hay películas que alternan esto y hay múltiples versiones, si se puede viajar al pasado, si se puede viajar al futuro, qué pasaría durante ese trayecto, que si envejeces, que rejuveneces, si tú quieres ser sumamente creativo y tu cuento es una carta de tú del futuro, ¿sí? Entonces tú tienes ahorita 12 años, pero recibiste una carta de tú cuando tienes 30 años y vas a hablar del futuro pues como es.
Entonces eso funciona desde un argumento de viaje en el tiempo. Viajas en el tiempo, ¿no? En este caso, pues al futuro, para visualizar cómo sería. Imagínense por un instante que pudiéramos hacerlo e ir al futuro. ¿Se imaginan? ¿Se imaginan cómo serían los celulares en el futuro? ¿Cómo sería, por ejemplo, el medio de transporte? ¿Cómo serían las casas en el futuro? ¿Cómo serían los estadios de fútbol, por ejemplo? A los que les gustan los videojuegos, ¿se imaginan cómo serán los videojuegos en un futuro? Debe ser algo muy diferente a lo de hoy, algo como que estar en vivo e indirecto dentro del videojuego. Otro aspecto que me pone a pensar es cómo será la humanidad, ¿habremos cambiado? ¿Seguiremos dañando las cosas ambientalmente hablando? Todos esos aspectos hacen parte de la literatura de ciencia ficción y por eso no son cuentos y ya. O sea, tiene toda una base que puede predecir cosas, que puede darte la posibilidad de cuestionar futuros posibles. Entonces, por eso quiero que jueguen con ese detalle. Otro aporte que quiero que tengan en cuenta es que puede ser que tu cuento plantee un futuro happy, donde la humanidad cambió, donde cuidamos el medio ambiente, donde se recicla mucho, donde la gente no consume tanto. O podemos ver un futuro un poco apocalíptico, donde ya casi no hay ríos, el paso es artificial, donde nos la pasamos es en el aire y en la parte de abajo está toda la basura que producimos. Entonces uno se pone a pensar, ¿será que en un futuro el ser humano va a cambiar y va a replantear todo lo que está haciendo? ¿O será que vamos a seguir igual y vamos a seguir haciendo el daño tan fuerte que le brindamos al planeta? Ahí es tu cuento de ciencia ficción, si decides hacerlo crítico, abarcaría muchas cosas y sería genial. No, profe, yo me imagino que un futuro no va a ser muy happy. Más animales en vía de extinción, más población, más edificios, más contaminación. Realmente yo me lo imagino de esa forma. U otros dirán, no, profe, el ser humano cambia, va a replantear cosas y vamos a crear mecanismos para que clonamos animales para que las especies vuelvan, vamos a proteger bosques. Eh, Tienen las dos opciones, ¿vale? Tú decides por qué línea se va a ver tu cuento, pero tiene que asumir una línea, si es positivo o si es negativo, o si quieres, tiene parte de las dos. Por este lado es positivo, pero por este lado es sumamente complicado y negativo. Puede ser bueno, mira que les pegué una imagen, esto obviamente no existe, es una ambientación, entonces tiene toda una, hay árboles, hay zonas verdes, eso podría pasar, el ser humano tiene la tecnología para hacer este tipo de cosas, para reconstruir, para reforestar el mundo como tal. Los argumentos tienen que ser verosímiles. Si tú me vas a hablar, por ejemplo, de un auto volador, no hay ningún lío, eso es muy posible, no tengo ningún problema. Entonces, hay autos voladores y ahí se transporta tu personaje, no tengo ningún problema, eso se puede visualizar y hasta uno podría pensar que en verdad en un futuro van a haber autos voladores. Y hace años la literatura y el cine viene prediciendo eso. Entonces, que sea verosímil, que sea lógico lo que vas a plantear. Los lugares, quiero que piensen en cómo te imaginas en ese futuro de tu cuento, cómo es la escuela, cómo son los centros comerciales, cómo son las avenidas, cómo son los videojuegos que les comentaba hace un rato, cómo son las casas. Quiero que piensen en eso y si pueden vincularlo al cuento, pues sería genial, porque eso es lo que le da más la connotación de que es ciencia ficción, ¿vale? Y nada, muchachos, quiero que empiecen a hacer su cuento. Quiero que sean muy creativos como normalmente lo son. Quiero que me sorprendan con esos textos. Como siempre les pido y quiero que sean muy críticos, pues aquí lo van a hacer. Si yo hago un cuento de ciencia ficción, yo creo que habrían cosas positivas y negativas en el futuro. Ambientalmente hablando, creo que muy negativas. Pero en transporte, en comunicaciones, ¿te imaginas cómo sean los aviones, las redes sociales, los teléfonos? Me parece que hay cosas muy positivas. Yo lo alternaría de esa manera. Es que era un personaje bien interesante. Si quieres pensarte a ti mismo en el futuro, sería muy chévere. O quieres viajar en el tiempo, o simplemente comenzaste la historia. Ponle una fecha, por favor. No, año 2088, por ejemplo. Y ahí empecé mi historia, ¿correcto? Entonces les adjuntaré la información necesaria y lo que deben hacer. Y espero muy buenos textos. Por favor, comas. Textos sin comas no lo leo. Texto que le falten muchas comas, te lo devuelvo para que lo corrijas. Entonces ahorrémonos ese doble trabajo. Gracias por la atención prestada y pues hacer tu cuento de ciencia ficción. ¿Vale? Chao.